Buenas noches, estimados participantes. Les doy la bienvenida a nuestra quinta clase en este curso que es diseño digital, patronaje digital en mochilas. Les recordaría tener sus micrófonos apagados y realizar sus consultas cuando el docente lo indique. Adelante, licenciado. Muchas gracias, señorita. Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Si por favor me pueden dejar compartir la pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es nuevamente con nuestro programa de eh, VirtualBox. Trabajamos con Windows XP y nuestro programa de Audacia. Sí, mis estimados, por lo que les pido puedan iniciar sus máquinas virtuales. Mientras lo van haciendo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Primeramente, habíamos comenzado con el tema de poder analizar, ver cada uno de los aspectos que necesitamos para poder realizar esta parte del patronaje digital de mochilas. Y no solamente de mochilas, tenemos diferentes elementos o diferentes patrones que podemos ir desarrollando, ¿ok? Así también habíamos dado un paso inicial a lo que corresponde con el tema de virtualización. Esta parte de virtualización nos ayuda justamente a poder tener un software que de sobremanera nos ayude a poder realizar las diferentes tareas, los diferentes trabajos con los que empezamos a trabajar en este mundo de lo que es el patronaje. Patronaje para nosotros es una herramienta, algo esencial que nos ayuda a poder desarrollar diferentes prendas o accesorios, como en este caso son las mochilas. En muchos casos se comienza pudiendo trabajar con un patronaje manual, pero el patronaje digital ayuda y optimiza bastantes procesos. Primeramente, procesos de tiempo, nos ayuda a optimizar procesos en el uso de tela, en el marcaje como tal, y más aún si a este patronaje como tal podemos desarrollar o podemos realizar una impresión en plotter, nos ayuda bastante cuando queremos hacer en producción masiva, ¿cierto? Entonces, para ello habíamos analizado y habíamos visto que, bueno, si bien ahora tenemos bastante uso y bastante manejo de lo que es Audaces patrones, el Audaces 7, que hasta cierto punto es de una forma eh, free, vamos a mencionarlo así, de forma libre, aunque habíamos visto que tenemos una forma de craquear. En la actualidad tenemos otros programas como lo que es el Optitext, tenemos el Audaces 360, tenemos Valentina, por ejemplo, que también es otro programa free, y no solamente ellos, sino también los diferentes programas de edición de imagen, como lo que es Adobe Illustrator, tenemos Freehand y tenemos otros más también que nos ayudan justamente a poder realizar también algo parecido a lo que corresponde, ¿no? No es lo mismo tener una herramienta de edición de imagen a tener una herramienta correspondiente a patronaje, cual fuese esta la herramienta o el programa. Entonces van a tener siempre diferentes particularidades en cada uno de ellos en el manejo que necesitemos desarrollar. ¿Sí? Para ello, habíamos hecho la instalación que hasta la última clase tenían todavía algunos pequeñas dificultades en poder desarrollar la instalación, entendiendo que para hacer la virtualización tenemos varios elementos que son necesarios. Uno de ellos es el sistema de virtualización accedido desde la BIOS. Tenemos otro que corresponde a los diferentes plugins de parte de nuestra computadora, y en algunos casos también es poder seguir cada uno de los pasos correspondientes para poder hacer la instalación. Hasta el día de ayer a uno de sus compañeros le estaba haciendo el monitoreo y la colaboración remota en poder desarrollar la instalación como tal, y en algunos casos son pequeños detallitos que uno no lo considera y al momento hacen pues que este trabajo sea de alguna manera en teoría complejo, ¿no?
Pero como les menciono, vamos a ir viendo diferentes elementos, algunas otras herramientas también, en los cuales nos van a ayudar a poder trabajar con esta misma idea de patronaje digital. ¿Listo? Por lo que después de hacer toda la instalación como tal y entendiendo que ya funcionan nuestros audaces patrones en cada uno de sus computadoras, lo que simplemente tenemos que hacer es poder abrir en nuestros archivos nuestra mochila escolar, que de una u otra forma habíamos trabajado también ello, ¿no? Para los que recién ha sido su primera vez trabajando con Audaces, tiene ciertas particularidades, como lo tiene cada una de las herramientas de patronaje digital o de edición de imagen. Entonces, y adicional a eso, poder ver también las diferentes formas con las que nosotros tenemos que ir trabajando. Esta mochila escolar es una mochila de patrón base que nos ayuda a poder trabajar y comprender también cada una de las piezas. Aunque entiendo que muchos de ustedes tienen un conocimiento amplio en la parte de patronaje o en la parte de manejo y confección de mochilas, también hay muchos de sus compañeros que no lo tienen. Entonces también ahora están descubriendo y viendo también qué elementos necesitamos para poder desarrollar el uso o perdón, la confección, la producción de una mochila, ¿no? Para ello nos habíamos apoyado, tengo por acá un texto de apoyo justamente para esta parte de nuestra mochila base, en la que nos menciona lo siguiente, ¿no? Tenemos piezas delantera, trasera, tenemos los diferentes fuelles, tenemos laterales, tenemos la base, tenemos bolsillo, en la parte de atrás tenemos las diferentes asas. Entonces, cada una de estas piezas nos ayuda también a poder entender y comprender, porque cuando queremos hacer la confección de una mochila, a veces lo hacemos de manera muy rústica, sin tener el conocimiento correcto de los insumos que también necesitamos obtener, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, no solamente es la pieza delantera, y al momento de confeccionarlo como tal necesitamos un vivo plástico, por ejemplo, necesitamos la tela, tela tipo red, en algunos casos mencionado, para la parte de los bolsillos laterales. Necesitamos el refuerzo trasero, la cinta como tal que nos ayuda, la cinta mochila que nos ayuda para poder reforzar. Y en algunos casos, como vemos por acá, algunos remaches que ayudan a tener mejor solidez en la parte de las asas. Aunque este no es el único modelo de asas que podemos trabajar, hay algunos que tienen otra diferencia, por ejemplo, que pasan desde el borde de lo que es nuestra cinta de mochila y compensa toda la parte de atrás, haciendo toda unión. Generalmente eso para mochilas un poco más grandes, ¿no? Tenemos nuestro regulador de escalera, tenemos nuestra guata o goma, nuestra goma espuma como tal, las asas con ribete. O sea, tenemos piezas, tenemos elementos que nos ayudan primero a comprender lo que hemos ido trabajando y segundo también para poder ir comprendiendo cada una de las piezas que necesitamos trabajar dentro de la confección o la producción de una mochila como tal. ¿Listo? Como les había mencionado, terminando el patronaje como tal, que justamente lo vamos a hacer el día de hoy de esta mochila, se los voy a compartir también este archivo para que ustedes puedan verlo de manera más tranquila, con mayor tiempo y también si en algún caso lo ven necesario, también lo pueden imprimir esto porque patrones tenemos varios con los que podemos ir trabajando, pero lo importante de nuestro curso como tal es poder comprender el manejo de cada una de estas herramientas, ¿sí? Que lógicamente, si tenemos conocimiento en alguna otra herramienta, ya sea de patronaje digital como también de la edición de imagen, nos ayuda a poder comprender también qué detalles son los que necesitamos. ¿Sí? Para ello, dentro de Audaces habíamos visto que principalmente, o por lo menos en la segunda clase, veíamos el tema de las rectas y puntos. Son elementos importantes. ¿Para qué? Para poder comprender también cada uno de los aspectos que necesitamos realizar dentro de un patrón, ¿cierto? El patrón como tal es una conjunción entre rectas y curvas que nos ayudan a dar una cierta forma o dar una forma, una figura a algo que nosotros necesitamos desarrollar o necesitamos visualizar, como es en este caso este tipo de mochila, ¿no? Como podemos ver, simplemente es una base recta, tenemos costados y tenemos una curva en la parte superior. Complicado de entender no lo es, pero sí es importante poder entender qué herramientas son las que utilizamos.
Si bien de manera muy básica estamos viendo lo que son las líneas, curvas como tal, tenemos también otros elementos por acá que nos pueden llegar a ayudar en algún momento cuando queremos trabajar con otro tipo de patrones. Según algunos cursos, según algunas bibliografías inclusive de lo que corresponde a patronaje, y los autores como tal, hay algunos autores que son tan metódicos, tan dados hacia una orientación matemática para poder comprender y entender de que esto debe de salir tal cual como tiene que ser, ¿cierto? Eso es lo que nos orienta cuando nosotros trabajamos sobre todo con patronaje digital o patronaje industrial, en algunos casos también mencionado. Lo que se trabaja o lo que se orienta es a poder hacer de la forma más exacta, primeramente para poder dar mayor sustento a los beneficios que nos va a traer lo que es el patronaje digital. ¿A qué nos referimos con eso? De que si yo agarro y digo que, por ejemplo, tenemos una sumatoria de 24,5 por este lado, 24,5 por este lado, más la curvatura de acá que mide entre 34 y 34,3 de 24,3 centímetros, dado cierta diferencia. No olvidemos que esta parte de acá nosotros lo habíamos trabajado con toda una curva, haciendo toda una pieza. En cambio, este de acá, en la parte de la espalda, nosotros lo habíamos trabajado como piezas por separado, mencionando de que tenemos una pieza por acá y simplemente lo duplicamos. ¿Son dos formas, son dos técnicas distintas? Sí, claro que sí. Que en algunos casos, inclusive para hacer solamente esta pieza, podríamos trabajar con una circunferencia y después borrarla para que solamente me quede esta parte o esta curva nada más, también la podemos trabajar. Pero ¿cuál es la idea del patronaje industrial que en algún momento se puede trabajar? Es que cada una de estas medidas sea de la manera más exacta para que no haya un derroche de tela. Si hablamos de una sola pieza, no nos complica mucho un 2 centímetros o 3 centímetros, pero imaginemos que hacemos producciones masivas, que en algunos casos, en algunas industrias sí lo hacen. De este mismo modelo podemos tener una producción de 100 mochilas y esos 2 o 3 centímetros que para algunas personas puede ser un pequeño cambio nada más, en algunos casos conlleva a 2 o 3 metros. Entonces, en ese caso sí es una pérdida, ¿no? Es una merma bastante de tela. Entonces, para ello necesitamos trabajar con mayor exactitud. Si nosotros lo vemos desde ese punto, algunos cursos obviamente van a estar mucho más especializados o mucho más orientados o de alguna manera un patronaje avanzado de lo que corresponde a cualquier pieza, no solamente de una mochila, de maletas, de bolsos, de lo que ustedes gusten, conlleva poder trabajar de esa forma. Pero primeramente para poder llegar a ese punto, que no es simplemente agarrar y saltar a ese punto, es también comprender la parte básica, que es lo que estamos desarrollando nosotros. ¿Sí? Entonces, por ello también mm, la soltura en algunos momentos de simplemente darles estas referencias. Lógicamente, a esto nosotros podemos hacerlo mucho más exacto, porque si vemos esta pieza nada más, al momento de construirla, me va a sobrar tela. Y vamos a hacerlo ahora justamente ese cálculo y vemos también el trabajo que estamos desarrollando juntamente al momento de desarrollar esta parte del fuelle delantero, el fuelle trasero y todo ello. Ahí va la otra cara de la moneda al momento de decir patronaje industrial. Cuando hablamos de patronaje industrial, a veces las microempresas apuntan a eso y no está mal. Pero si trabajamos desde el punto de vista digital, como tenemos acá, al momento de hacer el corte, al momento de hacer las diferentes uniones, etcétera, también tendríamos que orientarnos hacia esa parte industrial. Y para poder orientarnos hacia esa parte industrial, también necesitamos cierta tecnología de apoyo, porque acá en patronaje digital todo es exacto, todo es milimétrico, todo nos va a salir tal cual como estamos mencionando. Pero en muchos casos, justamente con esta parte de algunos patrones que inclusive lo podemos encontrar en internet, lo podemos encontrar en Pinterest, le damos las dimensiones que corresponde y lo imprimimos nada más, la impresión nos va a salir una cosa. Acá nosotros decimos de 25 centímetros por 33 y al momento de imprimirlo nos puede salir un poco más chatito, nos puede salir de 30 centímetros o puede salir más angosto, que corresponde a unos 23, 22 centímetros. Entonces, ahí es donde tenemos que ir trabajando y lo mismo pasa al momento de querer desarrollar los diferentes patrones.
Y lógicamente, el otro detalle, las diferentes uniones. Cuando hablamos de las uniones, acá nosotros le hemos dado los márgenes de costura que nos va a salir con esto tal cual, pero sabemos que al momento de ponerlo en máquina existen movimientos y depende mucho de las telas también. Lógicamente tendría que salir todo de manera correcta, pero si nosotros le hemos dado acá 1 centímetro de costura, en algunos casos les puede dar solamente 8 milímetros que muchas veces estamos acostumbrados, porque yo también confecciono y estoy acostumbrado porque ya tengo en mi máquina la referencia de 8 milímetros y aunque me dieran 1 centímetro, sigo trabajando con 8 milímetros. Entonces hace que esto llegue a tener una diferencia y cuando confeccionamos como tal, a veces hay una merma o una sobra en las diferentes laterales o en las diferentes uniones o cuando queremos encajar piezas con piezas. ¿Cierto? Entonces, pero si hacemos solamente ese análisis por este lado, tenemos un perímetro de este lado con este lado más este otro lado, el lado izquierdo, la parte superior y la parte derecha. Sabemos que esto es 24 centímetros, sabemos que esto es 24 centímetros y yo acá les he mencionado que son 34,3. Es fácil identificar en los laterales porque eso que habíamos mencionado, aunque esto lo voy a borrar por acá. Para ello, recordando también un poquito, habíamos mencionado que necesitamos primero seleccionar la pieza que queremos medir, nos vamos a cota perímetro, hacemos un clic izquierdo y nos va a dar también el tamaño correspondiente, que en este caso me menciona 24,5 centímetros. ¿Listo? 24,5, 24,5, veamos de esta parte. Me sale 34,3. ¿Listo? Con cotas, nosotros podemos también medir las curvas, pero entendiendo de que estamos haciendo una cota perímetro, ¿no? Nuestro perímetro como tal, todo lo que mide la línea que tenemos. ¿Puede ser curva? Sí, puede ser curva. Entonces medimos por ese lado. Si por alguna situación no podemos medirlo por esa parte, también tenemos la primera herramienta que nos indica perímetro de un elemento. Entonces, en ese caso, hago un clic izquierdo por ahí, no me da un valor visual por esta parte, pero sí me da, veamos, permítanme, hago un clic izquierdo, selecciono perímetro, hago una línea, me marco una línea y en la parte inferior, me muestra el valor. Les voy a mostrar en este momento. Voy a poner con rojito. En esta parte de acá abajo. En la parte inferior me da también el valor. Si por alguna situación no quiero sacar o no quiero que me muestre de esta forma, simplemente quiero saber para hacer un tanteo, para hacer una sumatoria, etcétera, puedo trabajar también con eso, darle perímetro y me da de 16,966 centímetros. O sea, si se dan de cuenta, el patrón que estamos haciendo nos da con valores muy, muy cercanos a lo que debería de ser. En este caso son 17 centímetros. 17 más 17 son 34, por eso les digo entre 34 y 34,3 es lo que estaríamos trabajando. Si hacemos por este método que habíamos visto o lo hacemos por este otro método que también habíamos visto cómo trabajar. Pero nos orienta lo siguiente, nos orienta a poder trabajar ahora con medidas. Sabemos que de acá hacia este lado, en esta parte delantera, tenemos una pieza que se va a unir. Que en este caso para nosotros es lo siguiente. Voy a mostrarles esto. Acá está. Tenemos la pieza delantera y tenemos por acá un corte, ¿cierto? Tenemos por acá un corte. Entonces sabemos que esta pieza del costado, adentro de lo que está el bolsillo, es una pieza lateral. Perdón, tenemos una pieza lateral, que lo habíamos patronado también por este lado y tenemos las medidas. La pieza lateral me dice que la parte superior es 13 centímetros y de costado son 16. Veamos por este lado. Tenemos 13 centímetros que yo le voy a dar justamente ello. Permítame, le pongo texto, voy por este lado y le digo que acá sea 13 centímetros y un ángulo de 0. Perfecto. Son 13 centímetros por este lado, son 13 centímetros por este lado. Si nosotros hacemos el cálculo como tal,
De esto tendríamos que hacer 24,5 más 24,5 que corresponde al otro lateral más 34,3 que tenemos en la curvatura superior. A partir de eso, ¿qué tenemos que hacerlo? Restarlo los 13 centímetros y restarlo los 13 centímetros. Por favor, ayúdenme con ese cálculo. 24,5 más 24,5 más 34,3. Me mencionan cuánto es y lo tendríamos que restar con las piezas laterales que van a venir acá. ¿Eso para qué? Para poder ver también el tema de nuestro fuelle, que acá tenemos 20 centímetros. Vamos a hacer justamente ese cálculo. Por favor, apóyenme con ese detalle. Mis estimados, ¿cuánto nos sale? Por favor, si lo pueden escribir en el chat o mencionármelo. Ok, a ver, espero estén atentos ustedes también, por favor. Si hago la sumatoria de 24,5 de un costado más 24,5 del otro costado, más los 34,3 que tengo de curvatura, me sale un total de 83,3 centímetros. Es todo eso lo que voy a trabajar. Vamos a colocar eso como texto por este lado. 83,3. Esto sabemos que es el total. ¿Listo? Vamos a colocar por ese lado. Listo. Ahora necesitamos quitarle los 13 centímetros que va a venir nuestro primer bolsillo, más los otros 3, perdón, sí, la parte del bolsillo, más los otros 13 del otro bolsillo, que en este caso sería bolsillo 13 más 13 son 26 centímetros. 26 centímetros. ¿Listo? Ahí tendría ese otro detalle, ¿no? Si hacemos la resta de esto, 83,3 menos 26 centímetros, nos va a quedar un total, lo voy a poner como total 2 de 57,3 centímetros. Entonces, ese valor estaría puesto de este lado, ¿no? Es lo que va a ser toda esa curvatura que tenemos que trabajar. Si nosotros nos vamos a nuestros fuelles, ya sea el delantero o ya sea el trasero, nosotros estaríamos trabajando con 20 centímetros. Sabemos que a esto en nuestro patrón, ya al momento de trabajar con patrones, le habíamos dado una costura y le habíamos dado costura de 1 centímetro. Entonces, ¿qué corresponde? Va a terminar en los 20 centímetros. 20 más 20 tenemos 40, más 20 tenemos 60. Estaríamos excediéndonos en cuánto? En 2,7 centímetros al total que debería de haber. O sea, ¿eso qué quiere decir? Va a haber una variación de 2,7, 1 centímetro más largo, un centímetro y algo más hacia un lado y 1 centímetro y algo más hacia el otro lado. Entonces,
en nuestro patrón existen esas modificaciones que podemos realizar. E inclusive a esto podemos bajarle un poco, podemos hacer un análisis si es que queremos que realmente quede en 60 o acá directamente podemos empezar a reducir un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro. ¿Para qué? Para que me quede los 3 centímetros menos que corresponde a esto y sea el patrón justito a lo que yo menciono, ¿no? Pero por experiencia, si queremos que hacerlo justito, también en la máquina, al momento de confeccionar, tenemos que ser muy precisos para que todo quede de tal manera que no sobre ni falte nada. Pero por experiencia, yo siempre soy de la idea de que es mejor que sobre a que falte, porque cuando falta, en muchos casos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estirar la tela y al hacer el estiramiento de la tela, hace que éste o tienda a tener ciertas arrugas. Entonces, que me haga una sobra de un centímetro aproximadamente. Podría hacerlo, porque inclusive esto puedo cortarlo en una máquina, perdón, en una mesa de cortar con una máquina cortadora y puede que esto no llegue a dar justo los 20 centímetros, puede que sea 19,8, 19,7, el de arriba generalmente siempre es 20, el de abajo es más pequeño, hay siempre variaciones, por eso es que si queremos que sea exacto, también la tecnología con la que tendríamos que trabajar tiene que ser exacta, ¿sí? Entonces, de ello podemos hacer los diferentes cálculos también para saber que al momento de armar nos va a dar algo. ¿Listo? Entonces, eso también habíamos visto en las primeras clases, habíamos visto cómo desarrollar esta silueta base. Yo lo menciono como silueta base, aunque para algunos textos esto de acá ya es un patrón. ¿Listo? Pero también habíamos visto que esta parte de acá, este sí, para nosotros van a ser los patrones como tal, porque acá tiene ciertas descripciones para saber cuántas piezas voy a cortar, si es que va a ser necesario. ¿Listo? Ya casi finalizando el curso, con todos los patrones que tengamos, les voy a mencionar y les voy a mostrar, dado una cierta tela, cuánto de consumo vamos a tener para hacer solamente uno o para cuando queremos hacer para 10 unidades, ¿no? Entonces les voy a ir mostrando también eso para tener un tanteo o por lo menos un gran aproximado a lo que necesitamos utilizar de tela. En el caso de que necesitemos de diferentes colores, de un mismo color, vamos a ir viendo también los rendimientos de nuestros patrones. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esa parte, tenemos también la parte de los bolsillos laterales, habíamos visto la anterior clase, perdón, este tema de nuestras asas, el cómo construirlo y cómo darlo también, ¿no? Depende mucho del modelo, en muchos casos habíamos mencionado, ¿sí? Los triángulos como tal, el lateral, y aquí tengo el tema de la base, ¿ok? He dejado justamente estos dos para poder recordar también con ustedes cómo se desarrolla el patrón como tal, una vez teniendo la silueta, ¿listo? Para poder hacer patrones que habíamos mencionado, utilizamos esta segunda herramienta. Voy a marcar de esta otra forma también. ¿No? Necesitamos esta segunda herramienta. Hacemos un clic izquierdo en esa segunda herramienta y decimos lo siguiente. Siempre vemos de que el modo tenga que ser manual. A veces suele estar en automático. Entonces verificamos que tenga que estar en manual. No necesitamos buscar piquetes, por lo que trabajamos sin piquetes. ¿Listo? Y en sentido de las manecillas del reloj, clic izquierdo, puedo comenzar yo desde el lugar que quiera. Puedo comenzar desde abajo, pero en sentido de las manecillas del reloj. Izquierda, de arriba y derecha. Una vez termino de marcar todo ello, hago un clic izquierdo en otra parte y lo acomodo. Simplemente es eso, acomodar. Ya tengo por acá el patrón. La diferencia entre este y este es que este, vamos a mencionarlo así, todas las líneas están juntas, ya es un patrón. En cambio, este otro de acá son líneas por separado. Por más que yo haya utilizado el, la forma de rectángulo, este me genera líneas por separado. ¿Listo?
Entonces, eso debo de comprender. No es lo mismo trabajar el patrón que trabajar la silueta. Además que este me va a ayudar cuando quiera hacer el pisaje como tal y dar también las diferentes referencias o ideas que necesito dentro de esta pieza de mi patrón. ¿Listo? Eso por un lado. ¿Y cómo yo identifico eso? Porque acá en el lado izquierdo ya me empieza a mostrar todos los patrones que necesito o que tengo, perdón, en este caso construidos o mencionados. ¿Listo? Entonces, para ello tengo eso, le tenemos que dar nuestro margen de costura, que por lo general, como les menciono, trabajamos con 1 centímetro. Nos vamos a esta parte de patrones, seleccionando nuestro patrón que hemos generado, le damos en nuestro quinto icono, donde nos menciona posturas, en esta parte. Hacemos un clic izquierdo y mencionamos crear. Podemos borrar costura, podemos invertir costura. En este caso necesitamos crear costura y trabajamos con 1 centímetro. Puede ser menos, como les decía hace un momento, yo trabajo con 0,8. Podemos trabajar con 0,8. ¿Listo? Por ahora vamos a mantenerlo en 1. Posición. Podemos trabajar todo el patrón, como podemos trabajar seleccionando. Solamente quiero el de abajo, solo el de la izquierda, el de la derecha. Eso habíamos visto que nos ayuda, por ejemplo, para esta parte de de cuando necesitamos en algunos lugares nada más, ¿cierto? O como en esta parte de las asas. En los bolsillos laterales necesitábamos tanto en el lado derecho, en el lado izquierdo y en la parte inferior. En las asas solamente necesitábamos en la parte de arriba. En este caso necesitamos en todo, entonces podemos trabajar con todo el patrón. Hacemos un clic izquierdo para aceptar y con eso está listo. ¿Ok? Vamos con este otro, el fuelle inferior. En este caso nuevamente trabajamos con patrón. Manual está muy bien. Quiero el de arriba, el de la derecha, el de abajo y el de la izquierda. Clic izquierdo para aceptar y lo voy a poner por acá abajo. Lo mismo que hace rato, selecciono el patrón, le pongo costura, le digo todo el patrón, sí, y 1 centímetro de costura. Perfecto. Y con eso estaría culminado para poder agarrar y decir que sea bolsillo lateral, las diferentes descripciones que tenemos, habíamos mencionado que seleccionamos el patrón, clic derecho y le ponemos propiedades. Al momento de tener las propiedades, si se fijan en todo nuestro cuadro, aquí está cada una de las piezas que he ido colocando, nombre y descripción. ¿Listo? En este caso, el N11 que está por acá me corresponde a decir que es la base de mochila. La base de mochila. Descripción, acá puedo decir cuántas piezas necesito cortar de este. En este caso necesito cortar solamente una pieza de la base. ¿Listo? Nos vamos a visualización, nos vamos a elementos del patrón y colocamos el nombre. Este nombre nos orienta a poder decir, quiero que sea ahí abajo, quiero que sea ahí arriba, quiero darle un ángulo que sea de 90 grados para que sea de forma volteada. Puedo darle de que sea la altura del texto de 3 centímetros. Acá puedo hacer todas esas modificaciones para que se puedan observar. ¿Listo? Entonces en este caso lo voy a bajar a 2 centímetros. No entra. Vamos a trabajar con 1 centímetro. Listo. Base de mochila. Acá también trabajo la descripción. La descripción yo había mencionado que es por una pieza nada más. Es lo que se tiene que cortar. Puedo trabajar esto con 3 centímetros para que sea más visual, ¿no? Para que se vea de mejor forma. También puedo trabajar el tema del hilo. Yo sé que el hilo en este caso está trabajando de esta forma. ¿Qué pasaría si yo lo voy a extender un poco la línea? Puedo extender de esa forma la línea y con eso quedaría todo cubierto. ¿Listo? Vámonos a N13. Si se dan de cuenta, cambio de elemento y ya me da la modificación que he desarrollado. En este caso, base de mochila.
Nuevamente, en este caso, el N13 corresponde a este fuelle inferior. Le voy a colocar tal cual como menciona, fuelle inferior. La descripción, en este caso, como veo, necesito uno, 2, 3. Necesito 3 unidades. Que generalmente siempre le ponen así, por 3. ¿Listo? Trabajo ese fuelle inferior por 3 y trabajo de esta forma. Me voy a visualización, necesito el nombre y empiezo a modificar. Fuelle inferior que vaya de esa manera. Trabajo la descripción lo trabajo por este lado para que indique por 3. Listo. Ya está hecho todo ello, le voy a poner OK y con eso estaría culminado mis moldes. ¿Entendido? Acá veo también tengo mis asas. Lo voy a subir esto un poquito para que no esté tan alejado. Acá tengo una pequeña modificación que podría hacer simplemente para que se vea visualmente mejor. Me voy al asa derecha o asas derecha que me mencione lo siguiente. La descripción que yo tengo por ahí lo voy a bajar un poquito para que se vea mejor, porque está sobremontando lo que menciona y lo que indica. Lo mismo acá el tema de las líneas. Puedo modificar, sigo haciendo una pequeña modificación. Pero digo, solamente es para que sea visualmente mejor desarrollado esto. Ok, perdón, propiedades. Vamos con el tema del hilo. Menciono que desde este punto hasta ahí. El otro del lazo izquierdo es lo mismo. Trabajaré desde aquí hasta aquí. Perfecto. Ok. Entonces, ya tendría todo ello modificado. Tengo las piezas, tengo todo. Simplemente esto ya sería para poder por. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta que tuviesen mis estimados? Buenas noches, licenciado. Bueno, y mire, yo tengo una consulta. No sé por qué razón no he podido dividir el patrón frontal en las dos partes de arriba y abajo. Ok. Le ayudo, le ayudo. Inclusive, parte de lo que vas a hacer ahora va a ser hacer una pequeña modificación. Por ejemplo, cuando tenemos esa idea de querer modificar algo, ¿verdad? Voy a limpiar un poquito esto para que se vea mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para generar patrón? Habíamos mencionado lo siguiente. Nos vamos nuevamente a este que nos indica crear patrón por intersección. ¿Cuál es la diferencia con el otro que dice crear o editar patrón? Es que cuando nosotros creamos o editamos patrones, lo va a convertir toda la pieza que tengo dibujada en un patrón y no me lo va a mantener la pieza dibujada. No se olviden que esta pieza dibujada es para nosotros una pieza base, un patrón base, podríamos mencionarlo, que sobre esto podemos hacer diferentes modificaciones. ¿Listo? Pero en este caso lo que necesitamos es lo siguiente. Nos indica que quiero dividir esta parte con esta parte. Ya tengo las líneas desarrolladas tal cual. Hago mi patrón por intersección y le digo, definir contorno no automático, de forma manual. Tiene que ser de forma manual. ¿Listo? Quiero la parte superior. Clic izquierdo por este lado. Pero Inge, me marca todo. No hay problema, no se preocupen. Justamente por eso son intersecciones. Para eso nos sirven también estos puntos. Nos ayuda a identificar las intersecciones que voy a tener. Necesito la parte superior, necesito la parte derecha y necesito esta parte, que no se marque hasta acá abajo, solamente esta parte. Y hago un clic izquierdo en otra parte. ¿Listo? Y ahí está mi patrón. Vamos con la parte de abajo. Clic izquierdo, siempre en sentido manecillas de reloj. Desde el punto donde ustedes quieran comenzar, pero en sentido manecillas de reloj. Les va a ayudar bastante, ¿sí? Trabajamos con eso. Clic izquierdo en otra parte y ahí tengo dividido mi patrón. Con eso estaría trabajando esto también. ¿Listo? Ahí lo tengo dividido ello. ¿Alguna otra duda? Consulta más, mis estimados.
Doctor, licenciado, buenas noches, una consultita. Dígame. Mi estimado Roberto, no lo escucho. Ah, ya, está bien. Una consultita. Ya que hemos terminado ya de ser el patrón, eh, ¿cómo podemos imprimirlo esto? Y segundo, eh, supongo que a veces tenemos algunos modelos. ¿Y cómo podemos insertar una imagen para trabajar, digamos, al estilo Wilcon en diseño de bordados, pero para hacer el patrón que está enseñando ahora en Audaces? Ok. Eso es, Para la gracias. primera, claro que sí, mi estimado Roberto. Para la primera consulta lo vamos a trabajar al finalizar del curso con todos los patrones que vayamos a hacer. ¿Listo? Como les dije, de este patrón como tal podemos decir que solamente se imprime en uno, como también podemos agarrar y hacer que se impriman en varios o para varios. A eso nosotros lo llamamos como un tizado. Hacemos el tizado en el que nos menciona, nos indique, necesito cantidad, cierta cantidad de mochilas, supongamos 10 mochilas. Entonces, para 10 mochilas voy a necesitar lo siguiente, ¿no? Entonces, sobre eso trabajamos. Pero no se preocupen, al último lo vamos a trabajar eso. En cuestión a lo otro, en cuestión a poder insertar una imagen, nos genera dificultad este programa. No nos deja mostrar una imagen. Pero lo que podemos realizar, que en muchos casos se trabaja también de esa manera, y en algunos casos cuando yo hago patronaje en este programa, lo que hago es lo siguiente. Primeramente lo voy a restablecer a un tamaño considerable, ¿listo? Y poder hacer una división de mi pantalla en dos, como en muchos casos también ustedes lo trabajan al momento de querer ver las clases virtuales. Entonces yo agarro, hago lo siguiente. Aquí empiezo a hacer el patrón identificando piezas o identificando tamaños que necesito. Ya tengo mi patrón base, entonces supongamos que quiero hacer un corte por acá, entonces le daré, o mi modelo me dice que tengo que hacer un corte por acá porque tengo bolsillos, o le voy a hacer un bolsillo eh, más pequeño todavía acá adelante, encima de esta pieza. Puedo hacer diferentes modificaciones, pero corresponde a poder trabajar de esta manera, o por lo menos esa es la solución que yo le pude dar a esa consulta. ¿Listo? Lo puedo hacer más pequeñito, me deja poder trabajar de esa manera para que acá pueda trabajar de mejor forma, un poco más amplio. ¿Sí? Esa solución le daría mi estimado Robert. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta más? Excelente. Voy a volverla a colocar esto como pantalla completa. Voy a volver a colocar esto como pantalla completa y trabajo de la siguiente forma. Eh, Vamos a hacer este mismo corte, pero ¿qué pasaría, como les menciono, qué pasaría si sobre esto quiero darle un bolsillo más? Esto es una tela de frente, una tela trasera y no hay mucho problema. Pero sabemos, por lo menos, veo hoy en día bastantes mochilas que en la parte posterior tienen un cierre. ¿Listo? Tienen un cierre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Doy unas punteadas desde aquí hasta la parte de arriba, le genero un punto, le genero otro punto también por acá y le doy un corte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa pequeña modificación. Ya a partir de este patrón, que con eso estaríamos terminando este patrón que tenemos por este lado. Permítame ampliarlo nuevamente. Con eso estaríamos terminando este patrón. No hay mucho problema. Sobre esto, lo único que tendríamos que trabajar es lo siguiente, tanto generar el tema de forros como también poder generar la parte de las espumas que necesitamos en algún caso. ¿Lo ve? Las goma espumas o las gomitas que tenemos por este lado. Simplemente eso. Pero justamente a ello viene la parte que corresponde a darle algunos bolsillos. ¿Listo? Puede darse eso también. Sabemos que esto vamos a trabajarlo de la siguiente manera. ¿Ah? Vamos con esto. Comenzando con la primera modificación a esta mochila. ¿Ya? Yo voy a agarrar y esta línea del medio la voy a borrar para que no se confundan.
Y voy a generar lo siguiente, voy a generar un punto y voy a decir que desde el punto más bajo de esta línea, hago un clic izquierdo, perdón, desde el punto más bajo de la línea, me voy a generar un perímetro. Este perímetro corresponde a poder decir desde este punto cuánto hacia arriba voy a trabajar. O si en algún momento quiero trabajar desde la parte superior, también hago un snap. Sabemos que el snap corresponde el botoncito del medio de nuestro mouse desde el punto más bajo, perdón, desde el punto más alto, cuánto voy a bajarlo también, ¿no? Depende de ello. Vamos con esto. Voy a generar un puntito acá abajo. Listo. Y esto también quiero ver si solamente está un puntito. Está bien. Listo. Entonces yo digo que desde la parte de más abajo, desde la pieza más o desde el punto más bajo que tiene mi línea, voy a trabajar. Le voy a dar, por ejemplo, si son 13 centímetros el lateral, voy a trabajar esa misma distancia, ¿listo? Y pues voy a incrementar un poquito más. Le voy a dar 14 centímetros, ¿ya? Que es un poco más arriba. No, es mucho poder trabajar 14. Le vamos a dar 10 centímetros, ¿listo? Para que sea distinto a lo que va a ser la parte lateral que tenemos de nuestro lateral de la mochila, ¿listo? Voy a poner ahí y hago un clic izquierdo para aceptar. Lo mismo voy a hacer por este lado. Voy a utilizar el snap, el botón del rolón, el botón del medio de nuestro mouse e indico a 10 centímetros. Aunque aquí ya me aparezca 10 centímetros, vuelvo a escribir 10 centímetros para que lo entienda el programa. ¿Listo? Hago un clic izquierdo y ahí tengo mi línea de corte o un corte que le tendría que hacer o a este punto tendría que ir un bolsillo, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, rectas, clic del medio para decir que desde ese punto voy a comenzar mi línea y voy a terminar en este mismo punto para no estar aproximando porque puedo hacerlo más arriba, más abajo, medio chueco, me puede salir mi línea. Voy a hacer nuevamente el snap, el botón del medio, acercándome a ese punto. Me marca una X, estoy haciendo bien. Entonces hago un clic izquierdo para aceptar. ¿Sigo trabajando? No, ya no necesito. Entonces voy a hacer un clic derecho. Eso para terminar el proceso de línea o la línea que estaba marcada. Entonces, yo sé que esta parte de acá va a ser una pieza muy aparte que corresponde a un bolsillo trasero. Ok, ya sé que esta va a ser un bolsillo trasero, me voy a patrón, genero eso de forma manual. Puedo comenzar desde la derecha, habíamos mencionado. No importa, es por intersección. La parte de abajo, la parte de abajo, la parte de la izquierda y la parte del medio, porque va a ser ese pequeño cuadradito. Perfecto. Clic izquierdo y ahí genero nuevo patrón. Le doy el nombre que necesito, propiedades y voy a trabajar con este patrón que va a ser bolsillo de espalda. Perfecto, bolsillo de espalda. La descripción, este simplemente necesito uno. Visualización, voy a darle eso, el nombre que sea ahí arriba y que también la descripción me aparezca por este lado. ¿Listo? Le pongo OK y hasta mi bolsillo de espalda. ¿Listo? A esto, lógicamente, las costuras, me quedaría darle costuras, 1 centímetro a todo lado y ya está. Yo sé que en la parte superior va a ir el cierre y lo demás va a ser un complemento al bolsillo que le estoy dando. Así de sencillo podemos trabajar con esa pequeña modificación. ¿Sí? Si se dan de cuenta, no es complicado. Si ya tenemos esta base, sobre esto podemos hacer líneas, cortes, lo que nosotros queramos y lo vamos a llevar a patrón, sin modificar esto, sin modificar nada nuestra silueta base. ¿Ok? Entonces, por favor, le vamos a dar justamente este bolsillo. Para tener esa idea, le vamos a generar nuestra cota. Vamos a decirlo de cuánto es esto. Antes de eso, voy a manejar un poco el tema del texto. Está bien, 1 centímetro. Cota. Y le indico que esta partecita de acá, no, esto sí es sin contexto. Tendría que decirme que son 10 centímetros. Son 10 centímetros, son 10 centímetros. ¿Listo? Puedo manejar inclusive en mi molde, que sean 10 centímetros.
Mejor referencia, centímetros tal cual. 10 centímetros y 10 centímetros. Listo. Con eso estaría desarrollando mi pequeño bolsillo. Ya tengo esa modificación. ¿Sí? Imaginemos que de este patrón delantero, dentro de esta mochila, ¿dónde está mi mochila? Permítanme. Dentro de esta mochila, ahorita está cerrada, pero por dentro, en este bolsillo de acá, también puede tener un pequeño bolsillo cuadrado. También empiezo a dimensionar a partir de mi patrón. A partir de mi patrón, puedo dimensionar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esa pequeña modificación. Voy a decir que aquí va a ir eh, mi bolsillo, ¿listo? De esto que es 24,5 centímetros, vamos a bajar 3 centímetros. ¿Listo? Le voy a dar 3 centímetros que baje para que desde ese punto hay un bolsillo cuadrado acá al medio. Entonces voy a hacer eso también. Vamos con esto. Puntos. Desde la parte superior voy a bajar, he dicho, 3 centímetros. Trabajo 3 centímetros. Desde la parte superior, nuevamente 3 centímetros. Por abajo esos 3 centímetros. Y para que haya una línea recta, hago clic izquierdo, perdón, un clic con Snap, clic izquierdo para generar mi línea, Snap, clic izquierdo para crear la línea, clic derecho para salir. Esta va a ser mi línea de referencia. Entonces voy a decir lo siguiente. Si me aproximo al medio de mi línea, también me va a generar un punto. Entonces, eso es lo que me va a ayudar. ¿Listo? Voy a generar ahí un punto. ¿Ok? De ahí para la izquierda le voy a dar el tamaño que yo quiera, hacia la derecha también para que sea un cuadrado. O puedo darle más hacia la derecha que hacia la izquierda, que por lo general siempre en las mochilas, los bolsillos, parcialmente siempre son simétricos. Entonces, si quiero hacer un bolsillo por acá, también le voy a dar eso, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Del medio, vamos con esto, permítanme. De esa línea, voy a generar un punto. Del punto medio, quiero trabajar hacia la izquierda. No me está dejando hacer el punto que necesito. Ahí está. Del punto medio, de mi punto medio, quiero trabajar como perímetro hacia el lado izquierdo. Sé que esto es 25 centímetros. Entonces voy a mencionar lo siguiente, que sea de 15 centímetros. Voy a trabajar entonces a 15. No me está dejando hacer la línea bien. Permítanme. Listo. Esto también lo voy a borrar. Ok, vamos. De esa línea voy a generar un punto. En el punto medio, sí. Ok, ahora sí. A 15 centímetros. Perdón, en este caso tendría que ser 7,5, ¿no? 7,5 ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si se dan de cuenta, empieza a marcar hacia dónde. Quiero que genere este punto. Perdón, he hecho un clic izquierdo malo. Ahí. Y desde ese punto estoy diciendo 7,5 hacia la izquierda. Estoy generando. Nuevamente, desde ese punto voy a generar uno hacia la derecha, 7,5 hacia este punto. Entonces ya estoy haciendo mis 3 puntos que me van a ayudar. El punto central, el punto de la derecha y el punto de la izquierda. ¿Listo? Y de ahí empiezo a darle la dimensión para el bolsillo delantero, el bolsillo interno delantero, que en este caso puedo trabajar los mismos 10 centímetros que tengo por este lado. Voy a darle una línea, voy a hacer recta. Desde este punto, quiero que baje, eso digo, ¿no?
En X va a ser 0 y hacia abajo 10 centímetros. Clic izquierdo. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Me doy un puntito. Siempre es importante darse los puntitos, ¿ya? Desde ese punto también empiezo a generar. Desde ese punto, snap, clic izquierdo hacia la derecha. He dicho que esto va a ser 15 centímetros y en este va a ser 0, hacia este lado. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. Si se dan de cuenta, para que yo pueda saber si he hecho un clic izquierdo, es que cuando le doy, le sigo continuando, me sigue generando una línea más hacia la derecha, ¿no? Me sigue dando otros 15 centímetros o la dimensión que estoy trabajando, ¿tá? Genero punto, clic izquierdo y voy a concretar lo siguiente. Desde este punto hasta este punto va a haber una línea. Listo. Todo esto de aquí va a ser un bolsillo, mi bolsillo delantero. Ya me estoy ubicando, ya me estoy dando esa idea. No me gusta que sea tan grande. 10 centímetros me parece excesivo. Trabajaremos 8, perfecto. Sobre este mismo puedo generar otra vuelta a puntos. Ya tengo una línea de referencia, ¿cierto? Tengo mi línea de referencia. Entonces, desde de esta línea, voy a trabajar desde acá, que no sea eh, 10 centímetros, que sea solamente 8. Perfecto. Me genero mi puntito. ¿Listo? Me genero mi puntito. Por este lado, que no sé qué pasó con mi recta, voy a trabajar con esto nuevamente, clic izquierdo, salgo, ya lo tengo. De esta otra línea, de esta otra línea, voy a generar punto desde la parte superior que haya 8 centímetros hacia abajo. Y ahí está mi puntito. Clic izquierdo para aceptar. Ok, lo voy a reducir. Eso. Mejor le quito esto desde este punto hasta este punto. Ok. Y ya estamos con eso. 8 centímetros sí me parece mejor. Entonces este de acá no me sirve, este de acá no me sirve y este de acá no me sirve. Voy a generar el patrón como tal. Me voy a patrón, me voy a mi segundo icono que me dice crear patrón por intersección y digo, desde esta parte de arriba, el costado, la parte de abajo y la parte de la izquierda. Perfecto. Clic izquierdo y aquí lo voy a poner mi otro patrón. ¿Listo? Le genero a este patrón, le voy a dar costuras que también va a ser de 1 centímetro, clic izquierdo para aceptar y le voy a dar el nombre como tal. Propiedades, le digo bolsillo interno delantero, delantero. Trabajo, esto va a ser solamente una pieza de 1, visualización. El nombre está muy extenso, voy a trabajar con 0.5 para que entre todo. Esto, bolsillo interno delantero. Y voy a trabajar la descripción por uno que esté ahí. Perfecto. De ahí tengo mi otro patrón. No estoy haciendo ninguna modificación a mi silueta base, pero sí a partir de este empiezo a generar también algunas modificaciones que yo necesito. Me sirve para poder hacer eso. ¿Listo? No quiero confundirme, puedo salir de esto o puedo borrar todos estos puntos y líneas que he generado. ¿Qué pasaría si quiero hacer esta otra modificación también? Quiero generar líneas. Puede ser. En la parte delantera puedo generar eso también. Ahorita lo vamos a trabajar. Pero hasta ahí, mis estimados. ¿Tiene alguien alguna duda o consulta sobre estas pequeñas modificaciones que podemos hacerlo dentro de nuestro patrón? ¿Dudas o consultas? Ok, si no hay dudas o consultas, les toca trabajar a ustedes, mis estimados. Genérenmelo, por favor, a partir de su patrón base, de su silueta base que tienen, estos dos bolsillos como tal. Que se trabaje desde este punto y que se trabaje también desde este punto.
Sé que es sencillo, sé que yo puedo agarrar y simplemente quiero para esta parte lo siguiente. Voy a trabajar con un rectángulo, puedo hacerlo. Inclusive para este otro, porque al final son rectángulos también. Pero ¿cuál es la idea? Puedo yo tener ciertas modificaciones, puedo hacer estas pequeñas curvas. Entonces necesito que trabajen sobre este patrón para que hagan el uso de las herramientas que son necesarias para esas pequeñas modificaciones. ¿Sí? Entonces, trabajenlo, por favor. Les voy a dar para no extendernos mucho, les voy a dar 10 minutitos para que puedan realizar esos dos patrones. ¿Listo? En la que diga bolsillo interno delantero por una pieza, bolsillo de espalda por una pieza y trabajen también con las medidas que son. Acá me faltaría colocar ese texto. ¿Cierto? Acá le digo que esto va a ser de 15 centímetros. 15 centímetros y acá habíamos mencionado que es de 8 centímetros. Voy a trabajar esto en crear texto, le pongo 8 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros. Puede ir, eso es como referencia para mí cuando quiera visualizarlo. ¿Sí? Trabajen por favor, 10 minutitos les doy para que puedan hacer estos dos bolsillos. Son pequeñas modificaciones a partir de nuestro patrón o silueta base. Trabajenlo por favor, mis estimados.
Ok, mis estimados, por favor, los demás igual vayan presentándome. Una persona nomás me presentó en el grupo. Por favor, los demás igual necesito la participación de todos, por favor. Excelente, mis estimados. 2 minutitos más para los que están todavía realizando. 2 minutitos más, por favor.
Ok, mis estimados, creo que les di el tiempo prudente para que puedan realizar. Si alguien tiene alguna duda o consulta, podemos todavía seguir trabajando. En algo que corresponde a estos dos bolsillos, como les menciono, son simplemente dos bolsillos. La diferencia de simplemente hacer rectángulos o la diferencia de poder trabajar sobre la silueta base es justamente eso, poder ver algunas modificaciones o poder hacer los puntos de comparación entre imagen e imagen o entre imagen, el modelo que nosotros tenemos de referencia y el patrón que necesitamos trabajar. ¿Ok? Sobre esto voy a hacer una modificación más que toda en la parte delantera y esto entendiendo y como les mencioné, he visto varias mochilas que también trabajan de esa forma, en la que tienen un corte diagonal. ¿Listo? No tendría que haber problema, pero sí es importante trabajar. ¿Ya? Entonces, de la misma manera que hace rato, voy a hacer de esta línea, de la parte inferior, trabajo con perímetro, para eso me sirve esto, voy a subir a 6 centímetros. ¿Listo? 6 centímetros, hago un clic izquierdo y desde este punto, como acá he bajado 3 centímetros, desde ese punto voy a generar también una diagonal. ¿Listo? Puedo generar varias, puedo hacer con separación de 5 centímetros. Estoy mencionado que iba a ser a 6 centímetros y puedo hacer uno más a 11 centímetros. ¿Ya? Vamos a hacer con dos cortes a 11 centímetros. ¿Listo? Y de este, como he bajado 3 centímetros, de acá mismo voy a trabajar 3 más 5 8 centímetros, que justamente corresponde a este. Entonces estamos bien. Entonces, ¿qué voy a hacer de eso? Voy a hacer lo siguiente. Voy a generar una recta que vaya desde este mismo punto, clic izquierdo, hasta este mismo punto, que corresponde a un clic izquierdo. Y clic derecho para salir. Desde este mismo punto, la otra línea hacia este otro punto que corresponde las dos divisiones. Va a haber un bolsillo que va a ser la parte de arriba, la parte de, superior del patrón, una parte del medio y otra parte inferior. ¿Listo? Eso es lo que necesito. Entonces vamos a generar sobre eso los patrones. Necesito para la parte superior, voy a hacer con ese corte, ¿ya? O con esos dos cortes. Vamos con esto. Si este lado lo voy a llevar. Entonces, ¿qué voy a decir? Por intersección quiero trabajar este punto de forma en sentido en las manecillas del reloj. La parte superior, la parte del costado y esta línea. Por más que yo tenga varias líneas por ahí, solamente necesito eso. Clic izquierdo para salir. Ahí está mi primera pieza. Vamos nuevamente. Necesito esta pieza, necesito esta línea, necesito este costado y necesito esta otra línea. Clic izquierdo y ya tengo mi línea de intersección. Vamos con esta otra parte de acá abajo. Nuevamente, manual. Voy a comenzar desde la línea de intersección, la línea diagonal. No olvidemos que podemos generar de cualquier línea o comenzar de cualquier línea. Lo que es importante es que siempre vayamos en sentido de las manecillas del reloj. Hacia el lado derecho, hacia la parte de abajo y hacia la parte izquierda. Clic izquierdo por fuera y ahí tengo la división de los tres. No es necesario borrar las líneas del medio, absolutamente nada, simplemente es hacer las modificaciones que yo requiera y que quiera, sin ningún inconveniente. Puedo generar eso y aquí es donde empiezo a darle lo que yo necesito, ¿no? Simplemente va a ser agarrar, darle propiedades, menciono en propiedades de que este va a ser eh, superior delantera. Necesito solamente una pieza. Visualización, puedo jugar con eso o que simplemente me genere a partir de lo que va a ser de forma predeterminada. Acá en propiedades por uno le he puesto. Descripción por uno y ya tengo eso. El N22, propiedades, me indica lo que va a ser medio delantero. También necesito esto trabajar con una sola pieza. Me voy a visualización, trabajo con nombre y esto le voy a dar lo voy a mantener por ese lado. Voy a dar una descripción de por uno por este lado.
Y vamos con el último. Le vamos a poner inferior, delantera, y lo vamos a trabajar por uno también. ¿Listo? Visualización, le pongo descripción por uno, nombre, vamos a trabajar por acá. La descripción lo voy a bajar un poquito más. Y me lo generó de la siguiente forma. Hasta ahí. ¿Listo? Y le pongo OK. Y ya está. Lógicamente a esto me faltaría darle los centímetros de costura. Costura a todo lado, 1 centímetro, crear. Costura a todo lado, 1 centímetro, crear. Costura a todo lado, a todo el patrón, 1 centímetro, crear. Y ya está. No hay donde más diseñar, mis estimados. Ahí es donde podemos hacer pequeñas modificaciones, como les mostré, según corte si es necesario. Si mi molde o mi modelo, perdón, me menciona de esa forma. Puedo generar bolsillos internos, la cantidad que yo quiera a partir de esta silueta. La imaginación es el límite, o el modelo que nosotros necesitamos va a ser el límite. ¿Entendió, mis estimados? Con esto vamos a terminar este primer molde y modelo de nuestro patrón básico de una mochila escolar. ¿Dudas o consultas? ¿Alguna duda, consulta, mis estimados? ¿Todo quedó entendido? Una consultita, licenciado. Dígame. Me he hecho entrar en una duda cuando estaba explicando hace un momento en los perímetros y para sacar, ¿verdad? Que a Ajá. veces varía en la tela, que todo eso, dijo, ¿me acierto? Ujú. Pero solo por la experiencia, yo creo que tiene que ser nomás correcta la medida, digamos, el perímetro. Como decía, si es 60, el folio también tendríamos que sacar de 60. ¿No es cierto? Porque el material que manejamos es lona y no tiene muchas holguras o es especial como las telas de otro tipo de prendas, ¿verdad? Entonces no sé si estoy en lo correcto, porque como es un patrón industrial, tendríamos que sacar con las medidas exactas todo y no tendría que fallar, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Esito, por favor, sáqueme de la duda. Gracias. Claro que sí, mi estimado. Como les dije, por experiencia, a veces por más tela rígida que sea, existen movimientos, movimientos de la tela, al momento de juntar las mismas telas. eh, Genera bastantes problemas cuando se hacen las uniones, las diferentes uniones. Como les menciono, es importante trabajar esto y a veces no es bueno, y eso, esa es también la otra parte, por experiencia les menciono eso. Si el patrón agarra y dice 24.5, esto me tiene que medir 34 y esto 20 y ustedes simplemente lo trabajan como tiene que ser, eh, suele generar ese tipo de problemas. Agarra y va a haber mermas, mermas, mermas. Como les dije, si vamos a hacer por un hito, ¿cuánto nos va a sobrar acá? Habíamos mencionado que era cerca 3 centímetros. Ah, pero 3 centímetros de una pieza que van a ser de 6 centímetros por acá, como que no molesta tanto, en teoría, ¿no ve? En muchos talleres que he ido a trabajar y que he podido dar asesoría también de ello, mencionan de esa forma, esa es su lógica para ellos, ¿no? 3 centímetros, Inge, son 3 centímetros, no hay mucho problema, es uno y medio a un lado y otro y medio a otro lado, que en algunos casos, por más haya sido el mismo corte, quedó justito, y en otros generaba justamente esos 3 centímetros. Y ahí es haciendo justamente la valoración de todos los insumos que se tiene al momento de que se corta por cantidad. Cuando sabemos justamente el tema de lona, hay ese movimiento en la misma tela al momento de cortar. Entonces, en algunos, y ese era un problema en un taller, en los primeros 10 o 20, en las primeras 10 o 20 piezas que tenían cortadas, quedaba justito, porque era así el patrón, bien medido, sin ningún tipo de merma.
pero cuando se generaba o queríamos trabajar con los últimos, con los de abajo, con las últimas piezas que generalmente se hacen en bloques de 20, 25 unidades, hay ese movimiento y quedaba más pequeño o en algunos casos era al revés, quedaba mucho más grande. Entonces, ya por esa experiencia siempre agarro y trabajo con 1 centímetro o hasta 8 milímetros más. Cualquier patrón lo trabajo de esa manera por uniones, por al momento de cortarlo, por diferentes razones. Entonces, si ustedes quieren trabajar, como menciona su compañero, que sea lo más exacto, claro que sí, se puede. ¿Y qué tendríamos que hacer? Ya les di también la solución. Hacemos el conteo, sabemos cómo sacar cuando es una curvatura. Eso era lo importante de obtener ese momento. ¿Cuánto es esta curvatura? Agarramos, nos vamos a cotas y decimos de esta pieza, ¿cuánto es? Perfecto, es 34. 34.3, siendo exactos. 24.5 más 24.5, ya tenemos una cierta valoración, ya sabemos más o menos cuánto nos va a salir. Perfecto. Y acá decimos, estamos con los laterales que son 13 centímetros, 13 centímetros, tenemos todo eso bien calculado y nos sale que va a sobrar 1,5 centímetros a cada lado, menos de 1,5 centímetros. Entonces, ¿qué es mejor hacer eso? Voy a agarrar y voy a cortar acá. En los fuelles le voy a restar los 1 centímetro que corresponde o los 1 punto, ¿cuánto tendría que ser? Son 1.7, 1.23 tendría que restar. Entonces, si quisiera yo restar esos 1.23 de este molde como tal, tendría que hacer eso, ¿no? Me aproximo hacia este punto. Digo, perímetro, según los cálculos que he hecho y las medidas que he obtenido y todo ello, tendría que trabajar con 1.3 menos. Perfecto. Hago un clic izquierdo, voy por este lado, nuevamente acá, perímetro 1.3. En ese punto. Perfecto. Y genero mis líneas. Agarro una línea desde este punto hasta acá abajo, un punto. Clic derecho para salir y ya tengo. Eso es lo que voy a cortar en toditos estos. Y lo que he hecho hace un momento, o bueno, recuerdo que hemos trabajado esto. Aquella vez hemos hecho uno y simplemente hemos cortado, ¿cierto? Entonces esto de acá lo voy a bajar por este lado. Voy a reducir esto y voy a hacer control C, control V, tengo por este lado. Control V, tengo por este lado. Y listo, y al momento de generar el patrón, lógicamente ya no será 20 centímetros, ¿no? Agarraré mi patrón, mencionaré lo siguiente. Trabajo con esto, mi punto de intersección, trabajo con esto, hago un clic izquierdo y lo voy a poner por acá arriba para moverlo después. Y ya tengo mi fuelle delantero modificado, lógicamente ya modificado con la medida que he desarrollado. Entonces, complicado no es, podemos ir cambiando, podemos hacer todavía más modificaciones. Queremos entrar a un punto de exactitud que no está mal, que en realidad ese debería de ser nuestro horizonte y tendríamos que trabajarlo de esta manera. Tendríamos que desarrollar con esas modificaciones. Hecho esa curvatura, perfecto, me sale tantos. Tengo ello. Si mi fuelle delantero en patrón base me dice que tiene que ser 20 centímetros, calculo, son 20, 40, 60, son 57 nada más los que tengo, me va a sobrar 1.3, mejor lo quito, esos perdón, esos 1.2, lo quito y con eso ya tendría con exactitud lo que tendría que ser y no tendría que fallar. Lógicamente es eso, no tendría que fallar. ¿Sí? Entonces, hay maneras de poder subsanar cada una de las posibles fallas, posibles modificaciones, detalles que vayan a ser de lo que se explica en clase, de lo que pueden observar en patrones en digital, en cualquier lugar, de lo que les menciona en un video tutorial de YouTube, clases grabadas de acá, de cualquier lado, y a lo que realmente ustedes van a hacer. Como les dije la anterior vez, y aquí es el claro ejemplo, en mi mismo patrón, yo he hecho esta curvatura y me sale 14.3, o perdón, 34.3. Y si hago la cota de este otro lado y hago con el perímetro para que quede justito, es 16, es menos de 17, es 34 centímetros la sumatoria de esto.
34 centímetros y con esta curvatura se ha incrementado 0,3. ¿Y hay diferencia? Lógicamente hay diferencia. Si se dan de cuenta aquí la curvatura genera una parte más plana al principio y empieza a curvearse. En cambio esto no genera tanta parte plana en la parte superior y empieza a curvearse de golpe. Hay esas modificaciones, lógicamente las va a haber. Siempre va a existir eso. Un patrón normal, la queremos digitalizar, va a haber esa modificación también. Y de eso poderlo replicar, existen pequeñas variaciones, pero tendrían que ser mínimas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta, mis estimados? ¿Qué pasaría si quisiéramos poner un bolsillo interno con cierre, digamos? Perfecto. Por ejemplo, este bolsillo, ¿dónde está mi patrón? Permítanme un minutito. Aquí está. Aquí tengo mi bolsillo interno y aquí tengo, bueno, esta parte de acá que corresponde también, podríamos trabajar también con este mismo. Ah, vamos, lo acerco. ¿Qué corresponde hacer esto? En la parte por fuera, vamos a decirlo así, por fuera, tengo lo siguiente. Esta pieza va a montar en ese punto, va a montar en esta parte de acá. ¿Listo? Y tiene 1 centímetro de costura, justamente el centímetro para la parte del cierre. Y en esta parte de acá, en la parte posterior, o bien lo puedo tizar con tiza, o bien puedo hacer un piquete. Lógicamente que tendría que hacer eso en el patrón como tal. En este caso, en la parte de acá atrás. Para mencionar, en la pieza trasera, para mencionar que justamente ahí va a venir el corte correspondiente para colocar el cierre. Entonces puedo colocar un cierre en la parte del bolsillo de la espalda y el otro lado del cierre tendría que trabajar en la parte trasera. Es una forma, ¿cierto? Y va utilizando la misma lógica que esto para el tema del bolsillo interior, si nos damos de cuenta, esto va a ocurrir lo mismo. Voy a colocar parte del cierre en el forro interno de la mochila, y esto tendría que estar por fuera generando también cierre y cierre por este lado. Es una forma. Veo y he visto también algunas mochilas que esto no trabajan de esa manera, sino es que aquí mismo tienen un corte para generar esto. Muy bien, quiero hacer ese corte para que el cierre no comience en este punto. O sea, cuando me refiero a eso, me estaría refiriendo a que el cierre estaría comenzando justo en este punto, tanto acá como acá adentro. Estaría comenzando en esos mismos puntos, en la parte posterior, en la parte de afuera, como también en la parte interna del forro. Lógicamente acá, pero a ver, Inge, lo que no estoy entendiendo, porque en algunos casos puede suceder eso y en algún curso que he dado también, me decían, pero Inge, a ver, acá en ninguna de estas telas agarra y dice, o en ninguna de estas piezas dice forro. Perfecto, entonces genera tú el patrón del forro que va a ser a partir de esta parte delantera, todo eso, o de la parte posterior, y eso vas a tener como forro, no hay problema. Entonces, lo único que tendríamos que realizar en esta parte de acá es poder decir lo siguiente, ok, mi, permítanme, esta línea lo voy a borrar. Ok, yo quiero otro tipo de bolsillo. Este bolsillo, Inge, no me sirve. Necesito cito de esta pieza, quiero que ubique acá, pero voy a hacer un corte a 1 centímetro, 1,5 centímetros, para que haya una pieza en la parte de arriba y la otra pieza que va a complementar, porque me es más fácil agarrar y utilizar los cortes o los doble, el margen de costura que lo voy a tener directamente en el forro y no generar aparte, o perdón, no generar todo junto. A veces me puede dificultar. En algunos casos pasa también ello. Entonces, no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? De esto voy a darle nuevamente puntos. Trabajo bastante con los puntos, es importante eso. Entonces, trabajo a 2 centímetros. 2 centímetros que me genere un punto, 2 centímetros que me genere este otro punto, y voy a generar mi línea. Perfecto. Desde este punto hasta este otro punto voy a hacer eso. Tengo una pieza superior, tengo una pieza inferior. No se confundan con esto. Esto lo voy a mover y esto también lo voy a mover. Y esto también. Ahí tengo una parte superior y una parte inferior de mi bolsillo interno. Ok, ya lo tengo trabajado eso. Nuevamente genero patrón.
Patrón a partir de esto, a partir de esta línea, a partir de este y a partir de este. Pueden colocarlo en algunos casos, sé ver esto como un vivo, vivo superior del bolsillo, pieza superior del bolsillo, como ustedes quieran darle la nomenclatura, y genero lo mismo para acá, la parte de abajo de mi bolsillo. Clic izquierdo por este lado y aquí lo tengo. Listo. Ya tengo mis dos bolsillos. Entonces voy a trabajar a este punto. Esto voy a trabajar a este punto. Listo. Y esta pieza que estaba acá arriba. Listo. Aquí ya tendría mi otro tipo de bolsillo. Quiero generar un bolsillo con tapa. También tendría que trabajar de esta manera. Mi tapa hasta dónde va a ir. Va a ser un bolsillo con scratch. Puede ser un bolsillo con scratch o con velcro. Perfecto. Voy a tener toda esta parte y, pero en la parte superior, en vez de que sea hasta ahí, va a ser hasta más abajo. Voy a generar un corte hasta acá arriba para que sea la parte superior del bolsillo. Y la tapita de mi bolsillo, el velcro y el scratch que voy a tener, lo voy a hacer hasta más abajo. Sigo jugando con cortes. Eso es lo que me interesa y me importa de esta parte de mi pieza o silueta. Puedo hacer los diferentes cortes, necesidades, cosas que yo tenga que realizar para poder volverlo patrón. Con eso me ayuda. Tengo patrón, tengo patrón. Acá lo que hemos hecho es un momento. Margen de costura, margen de costura. Y ya lo tengo. Bolsillo pieza superior, bolsillo pieza inferior. Ya lo tendría eso. De esta parte lo mismo. No, Inge, la verdad, de esta forma no me sale bien los bolsillos, prefiero no trabajarlo de esta manera. Ok, entonces quiero trabajarlo con piezas. Pieza superior, pieza inferior. Puedo dividir eso también. No es un problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Mis estimados, ¿alguna duda o consulta? Ok, vuelvo a reiterarles esta última parte. Lo que me interesa, lo que me sirve de esta parte inicial de nuestro molde base, al momento de verlo, esta imagen, parece muy sencilla la mochila. Es una mochila escolar realmente muy sencilla. Pero no olvidemos que a partir de esto podemos generar muchas modificaciones porque hay muchas mochilas que trabajan a partir de ese patrón base diferentes cosas que se pueden hacer. ¿Listo? Desde poderle agarrar y dividir esta parte así, que vaya para que desde este punto hasta este punto genere todo un bolsillo. Puede trabajar, que no exista la ilustración que tenemos en la parte frontal, pero que tenga una división. No necesariamente de forma diagonal, como bolsillo que lo estamos viendo ahora, sino es que tenga una división por segmento superior, del medio e inferior, y en esta parte de acá existe un cierre. ¿Cierto? Podemos trabajar de esa manera. Podemos hacer lo que nosotros quedamos o sobre esta misma base agarrar y colocar otro bolsillo delantero, ponerle un bolsillo más delantero. Puede existir. Entonces, cualquiera de esas modificaciones no tendría que existir ningún problema en poder realizar esas modificaciones si nosotros tenemos esta silueta base que generalmente las modificaciones, más allá del fuelle delantero, trasero y todo lo que corresponda, siempre van a ser dibujadas a partir de esto. Patrón delantero,
patrón trasero o patrón de espalda. Podemos agarrar y colocar por este lado, podemos colocar por este otro lado algunas modificaciones. Como les dije, veo bastante las mochilas con cierre interior en la parte inferior de la mochila. Veo este tipo de modificaciones en diagonal, con cierres acá al medio, más detalles, que hay un bolsillo superior y un bolsillo inferior más. Vamos a hacer cualquier cosa pero a partir de esta silueta. Y es simplemente darles línea, porque las modificaciones a diferencia de un patrón de una prenda de vestir, es donde sí tendríamos que tener curvaturas y generar otro tipo de cosas. Generalmente en las mochilas son divisiones rectas. A menos que la anterior vez veía uno de sus bolsillos que me mostraban que era de forma diagonal. Perfecto, si queremos trabajar ese tipo de forma diagonal, ¿cómo lo desarrollamos en patrón? Ya sabemos que podemos hacer curvaturas. O sea, generamos una línea, generamos una curvatura y sobre eso va a tener la tapa superior, la tapa inferior o la parte inferior del bolsillo. Podemos hacerlo también. ¿Listo? Pero no me voy a enfatizar tanto en eso porque esto es un modelo nada más. ¿Hemos hecho pequeñas modificaciones? Claro que sí. ¿Tenemos bolsillos internos? También. Pero no olvidemos que tenemos todavía tres mochilas más por trabajar en donde necesitamos hacer. Ahora ya sí, entendiendo que saben ustedes manejar bien, por eso me importa esta silueta y hasta acá lo estamos haciendo lento, 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 pero seguro. A partir de la siguiente clase y parcialmente ahora, ya vamos a empezar a avanzar rápido porque necesito ya hacer diferentes modificaciones a las siluetas de los otros tipos de mochila. Ahora vamos a trabajar con las mochilas pechera, en donde vamos a ver también ciertas diferencias, no dificultades, perdón, diferencias en donde necesitamos trabajar también las mochilas como tal. Acá tenemos en una base totalmente esquinada. Vamos a trabajar con curvaturas como la base de la mochila pechera. ¿Sí? Antes de pasar a eso, mis estimados, ¿alguna duda más que tuviesen sobre esto? Que ya estamos al límite, pero vale. Ok, guardamos por favor esto, guardamos este molde que tenemos, esta silueta base como tal, y vamos a generarnos uno nuevo, ¿ya? Generamos uno nuevo y sobre esto empezamos a trabajar. Creo que una persona se asustó pensando que eh, ahora sí, perdón. Creo que una persona se asustó pensando que aquí vamos a terminar la clase. No, tenemos todavía trabajos que desarrollar. Recién es nuestra quinta clase y tenemos 6 clases todavía por avanzar. ¿Sí? Permítanme, les comparto el patrón de mochila pechera. Que también, como hemos visto, el otro tipo de mochilas, mochila escolar, no es muy complicado. Es también algo sencillo y fácil de poder trabajar, pero las dificultades o las variaciones que necesitamos realizar justamente corresponden a los cortes, detalles que podemos aumentarle a ello, ¿sí? Les estoy compartiendo. Este va a ser nuestra siguiente mochila que vamos a trabajar, una mochila pequeña, mochila pechera, que tiene de dimensiones 32 centímetros de alto, tenemos 17 centímetros de ancho, tenemos un primer volumen de 5,5, pero tenemos un total de 8 centímetros con el que necesitamos trabajar, ¿sí? Em, Ok, antes de pasar entonces a esto, resuelvo la duda. Efectivamente, mi estimado Ronald, vamos a trabajar de todos los patrones que estamos haciendo, todos ellos vamos a hacer justamente el guisado de cuánto consumo, el tema de rendimiento, cuánto de tela vamos a necesitar para el primero si fuese solamente uno, si necesitamos para 10, cuánto de consumo también vamos a tener. Eso lo vamos a hacer, pero como les mencioné, eso lo vamos a trabajar en la última sesión de nuestro curso de patronaje. ¿Sí? Entonces, ahora nos enfocaremos en poder realizar los diferentes patrones. ¿Ok?
Trabajamos entonces. Tenemos lo siguiente, les decía, tenemos un primer volumen de 5,5 y después tenemos un volumen total de 8 centímetros. Tenemos un volumen, perdón, una parte frontal, un ancho de la mochila pechera de 17 centímetros y tenemos una altura de 32 centímetros. ¿Ok? Estas medidas son las que tenemos que trabajar ahora y para ello comenzamos de la siguiente manera. ¿Ya? Este me voy a borrar. Ok. ¿Qué necesitamos trabajar para eso? Podemos comenzar ya sea con la delantera o ya sea con la espalda. Preferentemente en patrón, yo prefiero comenzar con la parte trasera. Cualquier mochila, prefiero trabajar con la parte trasera. Y eso viendo justamente esa primera modificación. Si se dan de cuenta, es 32 centímetros de alto, pero acá la parte delantera, la parte que tiene el cierre por este lado, es mucho más pequeño. Entonces puede existir, generalmente la parte de atrás va a ser la parte más grande y a partir de eso poder hacer las diferentes modificaciones que nosotros queramos. En algunos tipos de patrones de prendas se trabaja también de esa manera, como lo que es una polera, por ejemplo. Siempre trabajamos primero el patronaje de la parte de la espalda y después realizamos la parte delantera. Porque generalmente la parte trasera no tiene muchas modificaciones, a menos que queramos hacerle, como hace rato, bolsillos internos o bolsillos por dentro o por detrás de la mochila en este caso. Y en la parte delantera sí es donde tenemos diferentes modificaciones. Como se dan de cuenta, acá por ejemplo tenemos justamente ese tipo eh, de apertura. Tenemos un cierre en el cual va a dividirse toda la cara delantera en dos. Entonces, problema sobre el patrón que vamos a hacer va a ser a partir simplemente de la parte delantera. Generamos un corte, pieza uno, pieza 2. No tenemos más problemas. Vamos a tener fuelles, primer fuelle delantero, la parte superior, la parte inferior, porque si se dan de cuenta tiene un volumen más. Si son 5,5 para acá, tenemos un fuelle de 2,5 centímetros también. Entonces, sobre eso vamos a darle también el ancho correspondiente. Tenemos una medida para acá, tenemos una pieza, vamos a tener un corte también. Tenemos un corte en volumen, en ampliación, desde una pieza pequeña hacia una pieza más grande, donde vamos a tener corte. Podemos agarrar y esta que no tenga corte y solamente sea un corte lateral. Puede ser también trabajado para que no haga mucho consumo de tela. Podemos desarrollar eso o simplemente unirlo todo y trabajar con una sola pieza. Puede ser también trabajado, pero acá es donde tenemos que ver la imaginación. Hasta la anterior era pieza por pieza, ahora depende de nosotros. Quiero hacerlo todo una sola pieza que no tenga corte, excelente, trabajo también con eso. O prefiero trabajar nomás con pequeños cortes que me van a ayudar, como en el anterior, 3 cortes, podemos realizarlo. Vamos a hacer esas dos variaciones para esta parte de atrás. ¿Listo? Tenemos fuelle frontal, tenemos acá una pieza que nos va a ayudar a reducir también ese espacio para que lleguemos hasta este punto. Si se dan de cuenta es imaginar nada más y sobre eso vamos a trabajar con los patrones. ¿Listo? Entonces, los 10 minutos que nos queda, trabajaremos la parte de la espalda, que me va a ayudar bastante para después hacerlo la parte delante. ¿Ok? ¿Qué necesitamos trabajar? Como habíamos visto en el anterior patrón, podemos hacer el reflejo que nos ayudaría bastante para que toda la mochila sea simétrica. Nos ayuda bastante y en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a trabajar con una pieza. En total tendríamos que tener, habíamos mencionado según esto, 17 centímetros de ancho. Aunque podemos verlo, si bien en esta parte frontal son 17 centímetros, en la parte de la espalda, en la parte de atrás, podemos tener algo más. Podemos llegar hasta los 20 centímetros. Que sea 20 en la parte de atrás y en la parte de adelante 17, para que también vaya con ese sentido de reducción, que comience en 20 y reduzca a 17, como lo que estamos haciendo. Eso para que también oriente al mismo modelo y al mismo diseño que tiene la mochila pechera. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con 20 centímetros. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que generar una línea de 10 centímetros. Trabajo en X10 y en Y0. Perfecto. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. No olvidemos, y la verdad les digo, me gusta bastante trabajar con los puntos. Eso para tener las diferentes referencias que necesito. Y en muchos casos me sirve también para poder trabajar. ¿Listo?
En la parte superior sabemos que tenemos 33 centímetros, igual que en el anterior. Vamos a trabajar con perdón, no, este creo que es 32. Sí, 32 centímetros. Entonces trabajamos con eso. Recta, trabajo desde acá, desde ese punto comienzo. Y en este caso en X necesito 0 y en Y necesito 32 centímetros. Perfecto. Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿Listo? De ahí para este lado, ¿qué corresponde? A diferencia del anterior, podemos generar una línea recta y sobre eso generar una curva o desde acá ya poder generar la pequeña curva que necesitamos. ¿Listo? Pero sí es importante darle también un margen de holgura, un margen de línea recta, vamos a decirlo así, en la parte superior. ¿Listo? Para esta mochila, que si se fijan, tiene el ancho de lo que va a ser nuestra cinta de mochila. Entonces, podemos trabajar con 5 centímetros, que es el ancho más grande que tenemos para ello. Podríamos trabajar con 5, podemos trabajar con 6 centímetros, depende de ustedes. ¿Listo? En este caso, para esta mochila, vamos a trabajar con 6 centímetros de ancho total. Entonces, en este caso, yo tendría que reducir, acá voy a generar mi puntito, voy a reducir a 6 centímetros. Voy a llevar a la mitad, que en este caso tendría que ser desde este punto, desde ese punto hacia este lado. En X voy a trabajar con 3 centímetros y en Y voy a trabajar con 0. ¿Listo? Ahí tendría eso. Clic derecho para salir. Si eso le pongo 3, en lo personal les digo, acá también trabajo yo con 3 centímetros. Desde este punto para arriba, voy a traer mis coordenadas, esto en 0 y esto voy a trabajar también 3, para que a partir de eso empiece a subir. ¿Listo? Clic izquierdo para aceptar, clic derecho para salir. ¿A qué me refiero con eso? Genero mis puntitos. En perímetro, desde esta línea en perímetro, voy a trabajar 3 centímetros sobre esa línea. Acá genero mi punto, perfecto. Y empiezo a hacer curvas. ¿Listo? Acá me faltaría un punto más. Listo. Curvas. Desde este punto quiero comenzar. Muy bien. Desde ese punto, desde este punto comienzo y empiezo a hacer curva. Hasta este punto. Listo. Hasta ahí he generado una primera curva. ¿Por qué es importante esa primera curva? Porque dentro de mi figura, si se fijan, tiene esa pequeña curva. ¿Listo? A diferencia del patrón de mochila que también tenía una curva, en ese no le estoy poniendo nada de curva para que trate de que sea lo más recto posible. ¿Listo? Aunque al momento de costurarlo sabemos que no nos va a quedar totalmente recto, pero va a tener una tendencia a lo recto. En este quiero trabajar con curva para que sea un poco más ovalado, ¿listo? Entonces, por eso estoy desarrollando esto. No me gusta esta curva, está muy pronunciado. Voy a deshacer puntos, ¿listo? Deshacer punto, deshacer punto, deshacer punto. Voy a trabajar un poquito más, con menos curva. Deshacer punto, trabajo con eso. Y que pase por acá. Ok. De ahí lo que viene es poder jugar con la curva o las curvas que voy a hacer para este lado. Si nos fijamos nuestro modelo, si nos fijamos nuestro modelo, es casi recto y empieza a darse curva. No es totalmente curveado. Entonces es esa la idea con la que voy a trabajar también para esta parte. ¿Listo? Voy a generar algo de curva y empieza a acercarse. Hasta ahí. Y quiero que llegue hasta este punto. Clic izquierdo, clic derecho para salir. Estoy generando esta curvatura. ¿Ok? Con eso ya tendría armada mi parte trasera. Tengo correspondiente un costado y lo que habíamos visto con el anterior. Genero lo mismo, le digo manipulación, voy a generar, hacer una copia de forma vertical y aquí tengo lo mismo. Para que llegue a dar justito, habíamos mencionado que nos aproximamos, ya sea en la esquina de arriba o en la esquina de abajo, para posicionarlo ahí.
para que no se mueva. Clic izquierdo aceptamos y ya está. Ya tengo mi parte posterior de la mochila o la parte trasera de la mochila. Pechera. ¿Listo? Hasta ahí, mis estimados, dudas o consultas. Dudas o consultas que tuviesen. No estamos haciendo nada complicado para que ustedes lo puedan observar. Tengo por acá cotas, voy a hacer con esto. Son 10 centímetros, son 10 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros para que dé los 6 como tal. Y esto corresponde a una curvatura de 35 centímetros que viene desde ese punto hasta acá abajo. Corresponde a toda la línea, por si acaso, chicos. Toda la línea. ¿Listo? Entonces, lógicamente, este también tendría que ser lo mismo. ¿Ya? Si se fijan, está ahí marcado. Toda la línea. Toda la línea corresponde a 35,4 centímetros. ¿Ok? Sobre esto vamos a dibujar y se van a dar de cuenta por qué me es importante esto. Porque voy a reducir, hemos dicho 3 centímetros, entonces lo voy a reducir a 3 centímetros para que sean los 10, 1,5, ¿no? 1,5, 1,5. Voy a generar líneas para poder, a partir de esto, generar la parte delantera de mi mochila. Y sobre eso tengo el bolsillito, ¿no ve? Puedo trabajar eso. Es importante para mí trabajar esto. ¿Listo? Esto, por favor, lo tenemos desarrollado hasta la siguiente clase. Hasta acá lo estamos haciendo sumamente lento, con calmita, con cuidado. Necesito que trabajen, por favor, ustedes con repasar los videos, hacer los diferentes patrones. Con todo gusto yo les voy a compartir el archivo de hace un momento que tenemos de patrón escolar. Con todo gusto les comparto, pero la idea de compartirles es para que ustedes tengan esa referencia de cómo trabajar, no para que la siguiente trabajen sobre lo que ya está hecho. No me van a entender si no es al momento de hacer las otras mochilas, mis estimados. ¿Sí? Entonces trabajamos eso, por favor. Si alguien tiene alguna otra duda, consulta, algo más. Eh, Dice, la línea del medio, ¿cuánto mide? Perdón. Claro que sí, te lo pongo en cotas, 32 centímetros. Esto de acá son 3 centímetros, esto de acá son 3 centímetros también, ¿ya? Lo que he subido para darle esa pequeña curvatura y desde ahí que comience. ¿Alguna otra duda, consulta más? Perfecto, mis estimados. Si no hay más dudas o consultas, espero tengan un buen fin de semana, un excelente feriado, que les vaya muy bien. Revisen todos los videos. Nos estamos viendo el día miércoles en nuestro horario habitual. ¿Sí? Mi estimada Jessica, Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a los participantes. Nos vemos la siguiente semana, el día miércoles. Y que tengan una excelente noche. Hasta luego. perdón, mi estimada Jessica, Claro. quizás es oportuno ahora mencionar también esta parte de la clase de recuperación que tenemos prevista. Según la Ah, encuesta que sí, ha mandado, lo estoy revisando en este momento. Son 12 personas las que mencionaron que sería bueno recuperar el domingo 9 de noviembre. 7 personas sí, sí. dijeron el 15 y ninguna dijo el día de mañana. Entonces, en ese sentido, creo que sería bueno mencionarlo también eso, ¿no? Claro. Sí, entonces la reposición de la clase pendiente quedaríamos el domingo 9 de noviembre. En eso quedaríamos la mayoría de los participantes. En el mismo horario, de 7:30 a 9:30. Excelente. Mm, Por mí está perfecto. listo. ¿Listo? Sí, Perfecto, mis estimados. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias.